Buenos días, estamos en la lectura de Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 10. Yayo Yayo Si Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Brinda. Estamos en el verso 42. Srila Vasudeva Datta Thakur quería sufrir por las actividades pecaminosas de toda la gente del mundo, a fin de que el Señor Chaitanya Mahaprabhu los liberara. La 20ª rama del árbol de Chaitanya Mahaprabhu es Haridas Thakur. Su carácter era maravilloso. Él solía cantar el santo nombre de Krishna 300,000 veces al día sin falta. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sin duda que cantar 300,000 santos nombres del Señor es maravilloso. Ninguna persona ordinaria puede cantar tantos nombres, ni tampoco debe uno imitar artificialmente el comportamiento de Haridas Thakur. Sin embargo, es esencial que todo el mundo cumpla con un voto específico de cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por lo tanto, en nuestra sociedad hemos prescrito que todos nuestros alumnos canten al menos 16 vueltas. El autor se refiere aquí al rosario de 108 cuentas con el cual los devotos de Krishna cantan diariamente el Mahamantra Hare Krishna. Ese canto debe ser sin ofensas, para que sea de alta calidad. El canto mecánico no es tan poderoso como el canto del santo nombre sin ofensa. Se dice en el Chaitanya Bhagavat, Adi Lila, capítulo 2, que Haridas Thakur nació en una aldea conocida como Budana, pero que después de algún tiempo se fue a vivir a la ribera del río Ganges, en Julia, cerca de Santipura. De la descripción del castigo que le dio un magistrado musulmán, la cual se encuentra en el 11º capítulo del Adi Lila del Chaitanya Bhagavat. Podemos darnos cuenta cuán humilde y manso era Haridas Thakur y cómo consiguió la misericordia sin causa del Señor. En los dramas representados por Sri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur hacía el papel de un jefe de policía. Mientras cantaba el Mahamantra Hare Krishna en Benapola, fue puesto a prueba personalmente por el propio Mayadevi, por la propia Mayadevi. La muerte de Haridas Thakur se describe en el Adi Lila, en el Chaitanya Charitamrita, capítulo 11. No se sabe a ciencia cierta, si Haridas Thakur apareció en la aldea llamada Budana, que se encuentra en el distrito de Kulana. Anteriormente, esa aldea se hallaba en un distrito de 24 parganas dentro de la división de Satasira. Verso 44. Las cualidades trascendentales de Haridas Thakur no tenían fin. Aquí no menciono más que una fracción de sus cualidades. Él era tan excelso que cuando Advaita Goswami celebró la ceremonia Sraddha de su padre, le ofreció a él el primer plato de alimento. Las olas de sus buenas cualidades eran como las de Prahlad Maharaj. Él ni siquiera alzó ligeramente una ceja cuando fue
perseguido por el gobernante musulmán. Al morir Haridas Thakur, el propio Señor se llevó el cuerpo de él a su regazo y bailó con él en medio de un gran éxtasis amoroso. En su Chaitanya Bhagavat, Sri Vrindavan Das Thakur describió vívidamente los pasatiempos de Haridas Thakur. Posteriormente en este libro trataré de explicar lo que ha quedado sin describirse. Una rama secundaria de Haridas Thakur se componía de los residentes de Kulinagram. El más importante de ellos fue Satyaraya Khan o Satyaraya Basu, que fue un receptor de toda la misericordia de Haridas Thakur. Satyaraya Khan era hijo, dice Srila Prabhupada, de Gunaraya Khanna y padre de Ramananda Basu. Haridas Thakur vivió por algún tiempo durante el periodo de Chaturmasya en la aldea llamada Kulinagram, donde cantó el santo nombre, el Mahamantra Hare Krishna, y distribuyó su misericordia a los descendientes de la familia Basu. A Satyaraya Khan se le asignó el servicio de proveer las sogas de seda para la deidad del señor Jagannath durante el festival de Ratha Yatra. La respuesta que Sri Chaitanya Mahaprabhu le dio a sus preguntas acerca del deber de los devotos casados se describe vívidamente en el Madhya Lila, capítulo 15 y 16. La aldea de Kulinagram se encuentra a unos 3 kilómetros de la estación ferroviaria llamada Yaugrama, de la línea Nekor, que va de Hombra a Burdwan. El señor Chaitanya Mahaprabhu elogió mucho a la gente de Kulinagram y dijo que hasta un perro de Kulinagram era muy querido por él. Verso 46. Murari Gupta, la 21ª rama del árbol de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era un depósito de amor de Dios. Su gran humildad y mansedumbre le derretían el corazón al señor Chaitanya. Significado: Sri Murari Gupta escribió un libro llamado el Sri Chaitanya Charita. Él pertenecía a una familia Vaidya de médicos de Srihasta, el hogar paterno de Sri Chaitanya, y luego se hizo residente de Navadvip. Él era uno de los mayores respetos a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él era uno de los mayores respetos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El señor Chaitanya manifestó su forma Varaha en la casa de Murari Gupta, tal como se describe en el Chaitanya Bhagavat, Madhya Lila, capítulo 3. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu mostró su forma Mahaprakasa, apareció ante Murari Gupta en forma del señor Ramachandra. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu estaban sentados juntos en la casa de Srivas Thakur, Murari Gupta le ofreció primero sus respetos al señor Chaitanya y luego al señor Nityananda. Sin embargo, Nityananda Prabhu era mayor que el señor Chaitanya, por lo que el señor Chaitanya señaló que Murari Gupta había violado la etiqueta social, pues debió primero haberle dado su respeto al señor Nityananda y luego a él. De ese modo, por la gracia del señor Chaitanya Mahaprabhu,
Murari Gupta fue informado de la posición del señor Nityananda y al día siguiente le ofreció reverencias en primer lugar al señor Nityananda y luego al señor Chaitanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu le dio a Murari Gupta pan o nuez de betel mascada. Una vez Murari Gupta le ofreció al señor Chaitanya Mahaprabhu unos alimentos que se habían cocinado con un exceso de ghee, y al día siguiente el señor se enfermó y acudió a Murari Gupta para que lo tratara. El señor Chaitanya ingirió un poco de agua de la vasija de agua de Murari Gupta. De ese modo se curó. El remedio natural para la indigestión consiste en beber un poco de agua, y como Murari Gupta era médico, le dio al señor un poco de agua potable y lo curó. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu apareció en la casa de Srivas Thakur, en su Murti Chaturbuya, Murari Gupta se convirtió en su transportador en la forma de Garuda, y en esos pasatiempos de éxtasis el Señor se montó luego sobre él. Murari Gupta tenía el deseo de abandonar su cuerpo antes de la desaparición de Chaitanya Mahaprabhu, pero el Señor le prohibió hacerlo. Eso se describe en el Chaitanya Bhagavat, Madhya Lila, capítulo 20. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció un día en éxtasis como el Murti Varaha, Murari Gupta le ofreció oraciones. Él era un gran devoto del señor Ramachandra y su firme devoción se describe vívidamente en el Madhya Lila, 15º capítulo, versos 137 al 157. Verso 50. Srila Murari Gupta nunca aceptaba caridad de sus amigos, ni aceptaba dinero de nadie. Él se desempeñaba como médico y mantenía a su familia con lo que ganaba. Murari Gupta. Significado. Debe notarse que un grihasta, una persona casada, no debe ganarse la vida por medio de la mendicidad o pedir limosna o donativos. Todo hombre casado de las castas superiores debe dedicarse a los deberes propios de su ocupación como brahmana kshatriya vaishya, pero no deben dedicarse al servicio de los demás, pues ese es el deber de un Sudra. Uno simplemente debe aceptar lo que gane con su propia profesión. Las ocupaciones del brahmana son yayana, patana, dana y pratihara. El brahmana debe ser un adorador de Vishnu y también debe instruir a otros en cómo adorarlo a él. El kshatriya se puede convertir en terrateniente y ganarse la vida recaudando impuestos o cobrando alquiler a los ocupantes. El vaishya puede aceptar como su ocupación obligatoria la agricultura o el comercio en general, la ganadería, etc. Puesto que Murari Gupta nació en una familia de médicos, Vaidya Vansa se desempeñaba como médico y con cualquier entrada que tenía sustentaba a su familia. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam, todos deben ejecutar su ocupación obligatoria y de ese modo deben satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Esa es la perfección de la vida. Ese sistema se denomina Daiva Varnasrama. Murari Gupta era un grihasta ideal, pues era un gran devoto del señor Ramachandra y de Chaitanya Mahaprabhu. Por medio del ejercicio de la medicina
mantenía a su familia y al mismo tiempo satisfacía al señor Chaitanya lo mejor que podía. Ese es el ideal de la vida de un casado. Verso 51. Cuando Murari Gupta trataba a sus pacientes, por su misericordia desaparecían todas sus enfermedades físicas como las espirituales. Jai Murari Gupta. Murari Gupta aquí Jai. Significado. Murari Gupta podía tratar tanto las enfermedades físicas como las espirituales porque era un médico de profesión y un gran devoto del Señor en términos de adelanto espiritual. Eso es un ejemplo de servicio a la humanidad. Todo el mundo debe saber que hay dos clases de enfermedades en la sociedad humana. Una de ellas, que se denomina adhyátmica o enfermedad material, le pertenece al cuerpo, pero la principal enfermedad es la espiritual. La entidad viviente es eterna, pero de un modo u otro, cuando está en contacto con la energía material, queda supeditada al reiterado ciclo del nacimiento y la muerte, la vejez y las enfermedades. Los médicos de la actualidad deben aprender de Murari Gupta. Aunque los médicos filantrópicos modernos abren gigantescos hospitales, no hay ningún hospital que cubre la enfermedad material del alma. El movimiento para la conciencia de Krishna ha emprendido la misión de curar esa enfermedad espiritual, pero la gente no la aprecia mucho porque no sabe lo que es esa enfermedad de la identificación con la materia. Una persona enferma necesita tanto de una medicina apropiada como de una dieta apropiada, y por eso el movimiento de la conciencia de Krishna le provee a la gente agobiada por la materia la medicina del canto del santo nombre, el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y la dieta de la comida ofrecida al Señor. Hay muchos hospitales y clínicas para curar enfermedades físicas, pero no hay esa clase de hospital para curar enfermedades del alma al nivel material. Los centros del movimiento para la conciencia de Krishna son los únicos hospitales establecidos que pueden curar al hombre del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Verso 52. Murari Gupta. Simán Sena, la 22ª rama del árbol de Chaitanya, era un sirviente muy feliz del señor Chaitanya. Él no conocía nada aparte de los pies del loto de Chaitanya Mahaprabhu. Significaba así la Prabhupada. Simán Sena era uno de los habitantes de Navadvip y un compañero constante del señor Chaitanya Mahaprabhu. Verso 53. Sri Gadadhar Das, la 23ª rama, se sobreentendía que era el más elevado de todos, pues indujo a todos los casis mahometanos a cantar el Mahamantra Hare Krishna Hari Bol. Significaba así la Prabhupada. A unos 12 o 16 kilómetros de Calcuta, en la ribera del Gange, hay una aldea conocida como Adiyadava Gram. A Srila Gadadhar Das se le conocía como un habitante de esa aldea.
Ediyahan Vasiga Dadhara Das. El Bhakti Rasanakara, capítulo 7, nos informa que después de la desaparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhara Das fue de Navadvip a Kutwa. Luego fue a Diyayadaha y residió ahí. Se dice que él es el brillo del cuerpo de Srimati Radharani. De la misma manera en que Sri Gadadhara Pandit Goswami es una encarnación de la propia Srimati Radharani. Entonces este es Gadadhara Das, el brillo. Se dice que él es el brillo del cuerpo de Srimati Radharani, Gadadhara Das. De la misma manera en que Srila Gadadhara Pandit Goswami es una encarnación de la propia Srimati Radharani. A veces se dice que Chaitanya Mahaprabhu es Radha Baba Duyiti Salita, o que lo caracteriza las emociones y los brillos del cuerpo de Srimati Radharani. Gadadhara Das es ese Duiti, o el brillo. En el Gaura Ganadeswa Dipika se describe que él es la potencia de expansión de Srimati Radharani. A él se lo cuenta entre los asociados tanto de Sri Gaurahari como de Nityananda Prabhu, como devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Era uno de los asociados de Sri Krishna con amor conyugal, y como devoto del Señor Nityananda se considera que había sido uno de los amigos de Krishna en el plano del servicio devocional puro. Aquel que era un asociado del Señor Nityananda Prabhu no se encontraba entre los pastorcillos de vacas, sino que estaba situado en la trascendental velocidad del amor conyugal. Él fundó un templo de Sri Gaurasundara en Katwa. Gadadhara Das y Gadadhara Pandit. En 1434, sacada, en el año 1511 de la era cristiana, cuando el señor Nityananda Prabhu fue apoderado por el señor Chaitanya para predicar acerca del movimiento de Sankirtan en Bengal, Sri Gadadhara Das fue uno de los principales asistentes del señor Nityananda. Él predicaba acerca del movimiento de Sankirtan, pidiéndole a todo el mundo que cantara el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese sencillo método de prédica de Gadadhara Das puede ser seguido por absolutamente cualquier persona que se encuentre en cualquier posición de la sociedad. Uno simplemente tiene que ser un sirviente del señor Nityananda Prabhu y predicar de acuerdo, predicar de puerta en puerta acerca de este culto. Cuando Sri Gadadhara Das Prabhu estaba predicando acerca del culto del Hari Kirtan, había un magistrado que estaba muy en contra de su movimiento de Sankirtan. Siguiendo los pasos de Chaitanya Mahaprabhu, una noche Sri Gadadhara Das fue a la residencia de Kashi y le pidió que cantara el Mahamantra Hare Krishna. El Kashi respondió: muy bien, mañana cantaré Hare Krishna. Al oír esto, Sri Gadadhara Das Prabhu se puso a bailar y dijo: ¿por qué mañana? Acabas de cantar el Mahamantra Hare Krishna, así que simplemente cántalo, continúa cantándolo. En el Gaura Godadesha Dipika se dice: Radha Vibhuti Rupayan Chandrakati Purabraye
Shasi Gauranga Nikate Dasavasya Gadarha Purnanadam Brayeya Si Daladena Prayagrani Sapi Kavyam Vasangevam Pravistatam Gadadharam. Se considera que Si Gadadharas es una forma conjunta de Chandrakanti, que es la refulgencia de Srimati Radharani Chandrakanti, y Purnananda, que es una expansión de la muy querida amiga del señor Balaram, Purnananda, Purnamasi. Así pues, Srila Gadadhar Pandit Prabhu es uno de los asociados tanto de Chaitanya Mahaprabhu como del señor Nityananda Prabhu. Una vez, mientras Sri Gadadhar Das Prabhu regresaba a Bengal con Nityananda Prabhu, procedente de Jagannath Puri, perdió la noción de sí mismo y se puso a hablar en voz muy alta como si fuera una muchacha de Brayabhumi vendiendo yogur. Srila Nityananda Prabhu se dio cuenta de ello en otra oportunidad, mientras estaba absorto en el éxtasis de las gopis. Se puso a cargar en la cabeza una jarra con agua del río Gange, como si estuviera vendiendo leche. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu apareció en la casa de Raghava Pandit, rumbo a Vrindavan, Gadadhar Das fue a verlo y Sri Chaitanya Mahaprabhu se contentó tanto que le puso el pie en la cabeza. Cuando Gadadhar Das Prabhu se hallaba presente en Adyadaha, estableció una murti de Balagopal para que fuera adorado ahí. Sí, Madhava Ghosh representó una obra de teatro conocida como Dana Kanda, con la ayuda de Sri Nityananda Prabhu y Sri Gadadhar Das. Eso se explica en el Chaitanya Bhagavat Antya Kanda, capítulo 5. La tumba de Gadadhar Das Prabhu, que se encuentra en la aldea de Endiyadaya, estuvo bajo el control de los Vaishnavas Sauyogi. Luego estuvo bajo la dirección de Siddharth Bhagavan Das Babaji de Karna. Por orden de él, Sri Madhusudan Miji, uno de los miembros de la aristocracia familiar Muli del Narikeladagga de Calcuta, fundó allí un Patavati monasterio en el año del Bengalí de 1256. Él también organizó la adoración de una deidad llamada Sri Radhakanta. Su hijo Balishanda Mukti estableció ahí una deidad de Gauranitai en el año Bengal de 1312. Así pues, en el trono del templo hay tantas deidades de Gauranitai como de Radha y Krishna. Debajo del trono hay una placa con una inscripción escrita en sánscrito. En ese templo también hay una deidad pequeña del señor Shiva como Gopeswara. Todo esto se describe en una piedra que se encuentra a un lado de la puerta de la entrada. Verso 54. Shivananda Sena, la 24ª rama del árbol, era un sirviente sumamente íntimo del señor Chaitanya Mahaprabhu.
Todo el que iba a Jagannath Puri a visitar al Señor Chaitanya se refugiaba en Sivananda Sena y buscaba la guía de él. Todos los años, él se llevaba a un grupo de devotos desde Bengal a Jagannath Puri visitar al Señor Chaitanya. Él mantenía todo el grupo mientras viajaba por el camino. El Señor Chaitanya Mahaprabhu confiere a sus devotos su misericordia sin causa de tres maneras: mediante su propia aparición directa, saksa, apoderando a alguien con su habilidad, evasa, y mediante su manifestación, avirbhava. El aspecto sansa de Sri Chaitanya Mahaprabhu lo constituye su presencia personal, dice Srila Prabhupada. La palabra avesa se refiere a un poder investido tal como el que se le confirió a Nakula Brahmachari. Anibhava es una manifestación del Señor que aparece aunque Él no esté presente personalmente. Por ejemplo, si Saksimat le ofrecía comida en su casa a Sri Chaitanya Mahaprabhu, a pesar de que el Señor se hallaba muy lejos de allí, en Jagannath Puri, y cuando ella abría los ojos después de ofrecer la comida, veía que Sri Chaitanya Mahaprabhu, de hecho, se la había comido. De modo similar, Srivas Thakur ejecutaba Sankirtan y todo el mundo sentía la presencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, incluso esa ausencia. Ese es otro ejemplo de Abhibhava. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Advaita Chandra Jayo Gaura Bhaktavrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gopremanande Hari Hari Bol.